En entrevista con Radio Educación, Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, analiza la crisis por la que atraviesa Nicaragua, el papel de la comunidad internacional y el futuro de las mesas de negociación bajo la mediación de la Iglesia. Asimismo, Maradiaga Blandón denuncia la creciente represión por parte del gobierno de Daniel Ortega, que ya deja más de 300 muertos. Lo que ha pasado en los últimos días es que se ha arreciado el número de arrestos arbitrarios, particularmente a personas que venían dando una ayuda humanitaria a lo que en Nicaragua se le ha denominado tranques, que básicamente son barricadas que la población había venido levantando y sigue levantando puntos claves de las ciudades para evitar que entren a sus comunidades personas armadas. Como ustedes saben, se ha dado un fenómeno de paramilitares que están entrando a las comunidades a matar a la gente. Entonces, como mecanismo de autodefensa, la población ha levantado estas barricadas y la policía, de la mano de estos mismos paramilitares, ha venido tratando de botar estas barricadas en distintos puntos del país, que, como insisto, son un mecanismo de autodefensa. Las personas en las barricadas no están armadas, son personas que usando piedras y objetos que tienen a la mano levantan una especie de muralla artesanal para evitar el ingreso de estos elementos armados. Y la policía lo que ha hecho en los últimos días es arreciar los arrestos arbitrarios a las personas que han estado dando ayuda humanitaria, llevando agua, alimentación, comida, y tenemos muchos casos. Se acaba de dar el caso de 19 personas arrestadas en una comunidad conocida como Sébaco. Y eso es solamente uno de los muchos ejemplos que podemos seguir dando de la grave crisis humanitaria de derechos humanos que se da en Nicaragua. Félix, ¿por qué la presencia de la Comisión Interamericana y otras organizaciones internacionales no ha logrado frenar la represión? Esencialmente por un irrespeto del gobierno de Nicaragua al derecho internacional humanitario, las normas mínimas de respeto a los derechos humanos. Claramente el gobierno de Nicaragua está utilizando la presencia de los organismos internacionales como un mecanismo para lavarse la cara, para tratar de dar una apariencia de un gobierno que está bajo control. Dicho lo anterior, sí hay que reconocer que la presencia de los organismos internacionales, particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, ha ayudado a los siguientes aspectos. Número uno, que durante la presencia de estos organismos se ha disminuido el número de asesinatos arbitrarios, ¿verdad? Siguen el número de muertos, pero el nivel de violencia se ha frenado un poco, aparentemente porque el gobierno se está, limitando en comparación al punto más agudo de la crisis. A pesar de ello, ya sobrepasamos los 300 asesinados, lo cual es un número inaceptable. Estamos hablando de 6 personas asesinadas una persona asesinada cada 6 horas. El segundo elemento es que ha permitido documentar las violaciones a derechos humanos. Ya no es un asunto de que la derecha golpista, entre comillas, como le llamaba el gobierno, es la que está causando, digamos, el caos, ni mucho menos. En voz del propio señor Paolo Abreu, se ha visto que la crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos es mucho más grande de lo que se imaginaba. Así que estos organismos han podido ser testigos, han podido documentar que en Nicaragua no existe una situación de una oposición política desestabilizando al gobierno, como falsamente se ha querido decir, sino de que tenemos un levantamiento espontáneo de la ciudadanía que ha sido recibido con un uso excesivo de la fuerza policial. Félix, la Iglesia llama a reanudar el diálogo el próximo lunes. ¿Cuál es tu valoración de estas mesas? Yo pertenezco al segmento de sociedad civil que, a diferencia de nuestros colegas que están en el diálogo, hemos sido más escépticos desde el primer día, no porque no tengamos credibilidad en los testigos del diálogo, que es la Conferencia Episcopal, y en algunas de las organizaciones que están sentadas como dialogantes. Creemos que lo que están haciendo como negociadores es un esfuerzo extraordinario, que lo aplaudimos y lo felicitamos, pero hemos visto desde el primer día que el gobierno no ha mostrado una voluntad de diálogo, más bien ha utilizado el mecanismo de diálogo como un mecanismo para oxigenarse, para ganar fuerzas, para lavarse la cara, para desmovilizar a la ciudadanía. Le doy un ejemplo. Cuando se empezó el diálogo en la primera semana, habían 40 personas asesinadas,
cuando la CDH dio el primer reporte habían 76, ya para la tercera o cuarta sesión del diálogo ya habían pasado los 100 asesinatos, ahora estamos hablando de 300 muertos. La policía ligada a Ortega sigue asesinando civiles. Ese número de 312 personas asesinadas es un número inmenso para un país de 6 millones de habitantes, y eso ha sido en medio de un diálogo. No se puede tener un diálogo creíble con un gobierno que continúa asesinando a la población civil. Félix, se pone en la mesa el tema de las elecciones anticipadas como una salida a la crisis. ¿Coincides con esto? Totalmente. Esa es una salida jurídica. La Constitución permite el mecanismo de adelantar elecciones, no de forma explícita, pero hay avenidas jurídicas que permiten reformar la ley electoral muy rápidamente y tener elecciones adelantadas. El grito unánime de la población es a la renuncia de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que es la vicepresidenta. Realmente lo que se ha vivido en Nicaragua han sido 11 años de permanente abuso de los derechos humanos, violaciones a las garantías mínimas que nos da la Constitución, y la población nicaragüense tiene ya un hastío, hay digamos un agotamiento a un régimen totalmente tiránico y en un esquema mínimamente respetuoso del Estado de Derecho. Las elecciones son el mecanismo no violento para resolver las diferencias. Ya el señor Ortega ha perdido toda legitimidad, toda credibilidad, y las elecciones adelantadas son el único mecanismo que podemos encontrar. Creo de que la exigencia de la renuncia de Ortega y Murillo debe continuarse pidiendo, pero a la par de esa renuncia pasar inmediatamente a un proceso de nuevas elecciones. Félix, hay versiones de que Ortega está negociando con el gobierno de Estados Unidos los términos de su salida. ¿Tienes alguna información al respecto? Tengo la misma información que tienen ustedes. Lo que se ha rumorado, sabemos que de forma pública se anunció la visita del señor Caleb McCrary, que es un staffer de mucha influencia en el Congreso de Estados Unidos y que había abierto canales de comunicación con el gobierno desde hace ya un par de años. Sabemos que el embajador Dogu ha estado en conversaciones. Sabemos también que miembros del gobierno de Ortega han recibido sanciones severas de parte del Congreso y el Departamento del Tesoro. Así que hay un rumor de que hay una negociación, pero no podríamos confirmarlo en el sentido de que de manera formal el único mecanismo de diálogo públicamente anunciado es el que está siendo mediado por la Iglesia Católica y en la cual existe una coalición de organizaciones conocidas como Alianza Cívica. Sería muy lamentable que el señor Ortega esté negociando a espaldas del pueblo y a espaldas de la Conferencia Episcopal, pero no nos extrañaría, porque ese ha sido el mecanismo histórico, el de opacidad, falta de transparencia, engaño, mentira, ha sido el mecanismo tradicional mediante el cual el señor Ortega ha ejercido la política. Félix, ¿y cómo valoras hasta este momento la actuación de la comunidad internacional en la crisis nicaragüense? La valoramos tímida. Entendemos que Nicaragua es un país geopolíticamente hablando de poco peso comparado con otros países de América Latina que tienen crisis significativas. Sin embargo, la crisis de Nicaragua es una crisis que traspasa por mucho cualquier rango tolerable de crisis política. Estamos hablando que en Nicaragua hay un proceso de genocidio. En Nicaragua estamos hablando de que hay personas asesinadas civiles, pero también hay niños desde los 3 años de edad que han sido asesinados por el régimen. Y sí lamentamos que la comunidad internacional ha emitido comunicados, ha emitido por distintas vías su preocupación, pero concretamente en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que debería ser la plataforma interamericana por excelencia para encontrar salidas democráticas, hemos encontrado timidez en el mejor de los casos. Félix, recién regresas a Nicaragua de Estados Unidos, donde esperaste casi un mes ante las denuncias que el gobierno hace en tu contra de organizar bandas. ¿Cuál es tu situación? ¿Has recibido algún requerimiento de las autoridades? La policía emitió en conferencia de prensa lo que en Nicaragua se conoce como una circulación policial, que es básicamente un requerimiento policial para rendir cuentas ante una acusación, pero han utilizado una figura típica de aquellos casos de crimen organizado en los cuales no se tiene ni el nombre preciso, ni la dirección, ni la identidad confirmada de quien comete el delito. Cuando se dice se circula a un objeto, a un sujeto conocido como tal, como que si yo fuera un delincuente común,
claramente con el ánimo de amedrentar, con el ánimo de callarme. La policía conoce bien mi dirección de mi oficina, conoce la dirección de mi casa, mis cuentas bancarias, tanto personales como de la institución. Yo he tenido una declaración pública de probidad en el pasado cuando fui funcionario público y mi organización emite informes que son públicos, así de que no hay ninguna razón para que se me continúe tratando como un delincuente que anda prófugo. Todo es un montaje, tiene el objetivo de desprestigiarme, pero paradójicamente ha salido el tiro por la culata porque nadie ha creído las acusaciones de que yo soy el provocador del caos en Nicaragua. Esto responde, en primer lugar, a un estado de negación del gobierno que no acepta que la población se ha levantado de forma espontánea contra una tiranía, y por otro lado es con el propósito de crear una narrativa de un supuesto golpe suave que solamente lo creen sus elementos más fanáticos. Se ha dedicado inclusive un ministro de la presidencia, el señor Paul Oquis, a viajar acusándome ante los medios internacionales, pero es una acusación tan ridícula y tan fuera de la realidad que francamente no tiene ningún sentido prestarle atención. Félix, tú eres un activista, un académico muy reconocido dentro de la sociedad civil nicaragüense. ¿Estarías dispuesto en algún momento a encabezar este movimiento o ser candidato a la presidencia? Yo he sido muy franco y he dicho que uno de los principales problemas que hemos tenido en Nicaragua es que Daniel Ortega ha desmontado todos los partidos políticos y las crisis políticas se resuelven por vía de la política, en su mejor sentido. En ese sentido sería irresponsable de mi parte darle la espalda a un llamado que se puede hacer no solamente a mi persona, sino a muchas personas a participar de alguna forma. Eso no quiere decir de que yo esté en campaña, ni tampoco quiere decir de que estoy presentándome como candidato presidencial. He dicho a ustedes, a quienes agradezco la pregunta y a quien me lo pregunte, que en Nicaragua tenemos que redignificar la política y no dejar los derechos humanos fuera de la forma de hacer política. La crisis que tenemos acá es porque el sistema partidario nicaragüense ha sido capturado por un partido político corrupto, por un partido político militarizado, por un partido político excluyente, y tenemos que construir una opción política. Ahora, lo esencial es recordar que aún no estamos en esa fase. Tenemos que salir primero de la crisis política y humanitaria, lograr elecciones libres y una vez que ese proceso esté, dedicarnos de cabeza a la búsqueda de una salida electoral mediante elecciones totalmente transparentes. Y yo estaré totalmente a la orden de construir ese proceso en el rol que me corresponda. Escuchábamos a Félix Madariaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.